Cierra los ojos solo por un instante. Respira profundo e imagina que el silencio a tu alrededor está lleno de mensajes, no del mundo exterior, sino de tu propio interior. Palabras que pronuncias sin darte cuenta, pensamientos que se repiten como mantras invisibles, vibraciones que salen de tu boca y tocan tu cuerpo como si fueran comandos sagrados. Quizás nunca lo has notado, pero cada palabra que pronuncias tiene un efecto directo en tu campo energético. Y no hablo en sentido figurado, hablo de biología. Tu cuerpo escucha todo lo que tu alma susurra. Tal vez estás en uno de esos momentos donde todo parece dar vueltas sin avanzar, donde los días pasan, pero dentro de ti nada cambia. Buscas una transformación, deseas paz, anhelas algo nuevo, pero sin darte cuenta, sigues repitiendo antiguos códigos, palabras pequeñas, automáticas, que mantienen viva la misma herida de siempre. No puedo, es difícil, nada cambia. Palabras que no solo describen lo que sientes, moldean lo que vives. Y esto no es misticismo, es epigenética, es neurociencia, es física aplicada al alma. Bruce Lipton nos enseña que las palabras tienen el poder de activar o desactivar genes como si fueran interruptores vivos. Cada expresión cargada de emoción se transforma en un impulso bioquímico. Cuando pronuncias una palabra con verdadero sentimiento, todo tu cuerpo la escucha. Tus células escuchan, tu campo escucha. Porque en realidad estás en un diálogo constante con tu propio ADN. Las palabras son comandos, son frecuencias, y cada frecuencia genera un efecto. Joe Dispenza lo complementa. El cerebro no distingue entre realidad e imaginación cuando hay coherencia emocional. ¿Qué significa esto? Que si dices, estoy en paz, y logras sentir esa paz en tu corazón, aunque sea por unos segundos, tu cerebro lo acepta como verdad, y al aceptarlo, crea nuevas conexiones, nuevos caminos, una nueva realidad interna. Pero si dices, estoy en paz mientras tu cuerpo vibra en miedo, ansiedad o prisa, el efecto es el opuesto. La palabra se vuelve ruido, el cerebro detecta el conflicto, el cuerpo se bloquea y nada cambia. Quizás ya intentaste usar afirmaciones positivas. Tal vez pegaste frases en el espejo, repetiste mantras cada mañana, escribiste intenciones en un cuaderno, pero en lo profundo, algo aún no ha cambiado. ¿Y sabes por qué? Porque no es la cantidad de palabras lo que transforma, es la presencia, es la elección consciente, es la vibración que sostiene cada sonido. Muchas personas intentan cambiar su vida con palabras que no vibran, y por más hermosa que sea una frase, si no está conectada con lo que sientes, no transforma nada. La espiritualidad intenta alcanzarte. El campo cuántico está listo para responder. Pero tal vez tu canal de emisión, tu lenguaje interno, sigue bloqueado por automatismos. Por eso lo que vamos a explorar juntos en este video es algo sencillo y profundamente transformador. Una propuesta pequeña, pero poderosa. En lugar de repetir frases largas o afirmaciones memorizadas, ¿qué tal si eliges una sola palabra por día? Una, pero que represente tu versión más elevada. Una palabra que te invite a recordar quién eres, que te conecte con algo más grande, que vibre con sentido, que no sea dicha solo con la boca, sino con el corazón, con todo el cuerpo. Esa palabra será tu ancla, tu portal, tu código personal de reprogramación, y al honrarla con presencia, estarás haciendo mucho más que hablar. Estarás reordenando tu campo, tu mente, tus emociones, tu biología. Porque la verdad es que toda transformación comienza desde adentro. Comienza con el lenguaje invisible con el que te tratas cada día. Y si una sola palabra, sentida con verdad, pudiera comenzar a cambiarlo todo. Ahora, comencemos. Hay algo profundamente sutil que ocurre cuando repetimos palabras sin sentirlas. Es como si la vibración se desvaneciera, como si lo que alguna vez tuvo poder se diluyera en la rutina. Tal vez tú también lo hayas sentido. Pronuncias frases hermosas, poderosas incluso,
pero dentro de ti no pasa nada, como si hablar ya no tuviera efecto, como si las palabras se hubieran vuelto vacías. Este es el punto donde muchas personas se rinden. Piensan que no funciona, que no sirve, pero en realidad lo que sucede no es falta de poder en la palabra, sino falta de presencia en quien la pronuncia. Bruce Lipton nos recuerda algo fundamental. El subconsciente no responde a las palabras como símbolos mentales. Responde a la energía que las sostiene, a la emoción que las acompaña. Es decir, puedes decir calma 100 veces, pero si tu cuerpo está tenso, si tu respiración es corta, si tu pecho arde de ansiedad, lo que tu biología registra no es la palabra, sino el campo disonante que la rodea. Y ese es el mensaje que activa o desactiva tus genes. Esa es la frecuencia que guía tu comportamiento automático. Imagina por un momento a alguien que repite, estoy en paz, mientras su corazón late con urgencia, su mente corre y su estómago está contraído. Esa palabra, aunque dicha con la mejor intención, no encuentra tierra fértil, no penetra, no transforma, porque lo que se escucha dentro es la ansiedad. La palabra se convierte en un ruido más, en un eco sin dirección, y eso nos enfrenta a una verdad delicada. No basta con repetir, no basta con saber. El error silencioso es creer que la repetición por sí sola reprograma. Pero la repetición sin emoción es anestesia vibracional. Es como escribir sobre el agua, como sembrar sin tocar la tierra. Y muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Repetimos palabras con la boca, mientras el corazón está en otro lugar. Aquí es donde la práctica se vuelve sagrada, porque no se trata de decir más, se trata de decir menos, pero con alma, de elegir una sola palabra que resuene, que encienda algo adentro, que no venga del pensamiento, sino del cuerpo, y sobre todo, que despierte una emoción auténtica, porque cuando eso ocurre, cuando emoción y palabra se alinean, el subconsciente escucha, y al escuchar comienza a transformar. Entonces, la pregunta que queda flotando en el aire es esta: ¿cuántas de tus palabras están vivas y cuántas se han convertido en ruido? Hay palabras que apenas se pronuncian y algo se mueve dentro. No en la mente, en el cuerpo. Una pequeña expansión en el pecho, un leve calor en la piel, una vibración que parece nacer desde el centro del ser. Esa es la señal, no de la mente, sino del campo. Porque cuando una palabra toca un deseo profundo, actúa como una semilla energética, no informa, transforma, no convence, despierta. Y es ahí donde empieza el verdadero cambio. No estamos hablando de palabras bonitas, estamos hablando de sonidos que llevan frecuencia, de impulsos vibracionales que penetran la estructura biológica y siembran una nueva posibilidad. Bruce Lipton lo ha explicado desde la epigenética. Cada señal externa, incluida una palabra sentida con verdad, tiene la capacidad de modificar el comportamiento celular. Pero más allá de la ciencia, hay algo que el alma ya sabe. Cuando una palabra te toca, no lo hace desde el intelecto. Lo hace desde la memoria vibracional que vive en tu campo energético. Gregg Braden ha mostrado cómo las palabras poseen una geometría energética. No solo son aire y sonido. Son estructuras vibracionales que resuenan con el campo del corazón. Y el corazón no se engaña. El corazón siente si una palabra es real, si está viva, si viene desde lo más hondo del ser o si es una imitación del ego. Y cuando la palabra es auténtica, cuando la sientes como tuya, se instala como un nuevo código, como una señal que tus células reconocen, como un lenguaje del alma que dice, esto es lo que somos ahora. Y es en ese instante, cuando el sonido y el deseo se alinean, que algo empieza a germinar. No de inmediato, no con fuegos artificiales, pero sí con profundidad. La palabra comienza a emitir una frecuencia constante, a moldear tu percepción, a alterar tu manera de mirar, de responder, de caminar por el mundo. Ya no es solo una palabra, es una identidad vibracional, es una declaración interna de quién estás eligiendo ser. Y en ese silencio íntimo,
donde solo tú puedes sentir lo que realmente vibra, se revela lo más importante. No necesitas muchas palabras para transformar tu vida. Solo necesitas la correcta, aquella que, al pronunciarla, despierte algo sagrado dentro de ti. Aquella que no busca explicar, sino recordar. Recordar lo que siempre fuiste, antes del miedo, antes de la duda, antes del olvido. Esa es la palabra semilla, y ya vive en ti. Solo espera ser elegida. Hay decisiones que parecen acertadas hasta que las sentimos en el cuerpo. Elegimos una palabra como abundancia porque suena poderosa. Elegimos gratitud porque leemos que eleva la frecuencia. Pero si al pronunciarla algo en ti se encoge, si tu estómago se tensa o tu garganta se cierra, tal vez no sea tu palabra, no en este momento, no para la vibración que ahora habita en ti, porque no se trata de elegir la palabra más bonita. Se trata de elegir la palabra que el cuerpo esté listo para integrar. Vivimos en una cultura mental. Todo pasa por la lógica, por el deber ser, por lo que tiene sentido. Pero cuando se trata de reprogramar nuestra energía, la mente no es suficiente. El campo no responde a conceptos intelectuales, responde a coherencia. Y la coherencia no se impone, se siente. El ego puede querer avanzar. El alma puede estar pidiendo pausa. El ego puede elegir éxito. El cuerpo, en cambio, necesita descanso. Si hay disonancia entre lo que eliges y lo que sientes, no hay transformación, solo lucha interna. Existe una forma sencilla, pero profunda, de saber si una palabra es la adecuada: escuchar al cuerpo. No como un proceso racional, sino como una práctica de sensibilidad. Cuando una palabra es coherente con tu estado evolutivo, el cuerpo responde, se relaja, se expande, a veces con un suspiro, otras veces con un escalofrío leve o una sensación de calidez. Esa es la señal. No es ruidosa, pero es clara. Es como si el alma dijera, sí, esta soy yo ahora. Este proceso requiere honestidad, porque muchas veces queremos elegir palabras que nos proyecten una imagen elevada, cuando por dentro aún hay partes nuestras pidiendo ser vistas, sanadas, abrazadas. No se trata de negar lo que aún duele. Se trata de elegir una palabra que actúe como puente, que no niegue tu humanidad, pero que convoque tu expansión. Una palabra que no sea exigencia, sino recordatorio, que no sea imposición, sino invitación amorosa. Tu cuerpo ya sabe lo que está listo para reprogramar. Tu campo ya percibe lo que necesita vibrar distinto. Solo hace falta detenerse, sentir y permitir que sea el corazón, no el ego, quien elija. Porque cuando la palabra nace desde dentro, no desde la expectativa, sino desde la verdad emocional, entonces se vuelve medicina. Entonces se vuelve llave. Entonces comienza la alquimia. Imagina por un momento que cada palabra que sientes intensamente se convierte en un bastón de mando, lanzado directamente al centro más primitivo de tu cerebro. No es una metáfora poética, es una imagen precisa de cómo tu sistema límbico responde. El lenguaje no es solo un puente con el mundo exterior, es un código de activación interna. Cuando la emoción se une al sonido, algo profundo se reconfigura, no en la superficie, sino en la raíz. En la arquitectura invisible que define cómo reaccionas, cómo sientes, cómo interpretas tu vida. Bruce Lipton ha explicado que la emoción no solo es el combustible del cambio, es la llave que abre la puerta neurológica. El sistema límbico, especialmente el cerebro reptiliano, no entiende razones ni conceptos, solo reconoce estados, y los estados se activan por señales claras, repetidas, sentidas. Una palabra puede convertirse en una de esas señales, pero no cualquier palabra. Solo aquella que logre atravesar el umbral emocional, solo aquella que venga cargada de presencia, de intención real, de coherencia interna. Cuando logras esa alineación, palabra, cuerpo, emoción, se instala una nueva respuesta automática. Lo que antes era un patrón de ansiedad empieza a desactivarse.
Lo que antes era reacción inconsciente empieza a transmutarse en elección consciente. Y esto no ocurre por azar, ocurre porque has dado al cerebro una nueva orden, una nueva ruta, un nuevo anclaje. Piensa en la palabra como un ancla vibracional. Cada vez que la repites con intención, estás enseñando a tu sistema a regresar a ese estado, a esa frecuencia. Es como si estuvieras construyendo un nuevo atajo en el mapa neuronal, uno que no parte del miedo sino del sentido, de la conexión, de la verdad interior, y ese atajo, con el tiempo, se convierte en el nuevo piloto automático, uno que no te arrastra, sino que te sostiene. Hay una fórmula que puede ayudarte a integrar este proceso: respiración, visualización, sonido. Respiras para abrir el canal, visualizas para crear el puente emocional, nombras para sellar la vibración. No se trata de una técnica mágica, se trata de una práctica biológica, una manera de enseñar a tu cuerpo que existe otra forma de habitar la realidad, más presente, más libre, más consciente. Y tal vez mientras repites esa palabra, mientras respiras con ella, mientras dejas que te habite por completo, notes algo sutil, una nueva calma, un nuevo ritmo, un nuevo tú empezando a surgir. Porque cada vez que honras una palabra con emoción auténtica, estás dejando atrás un viejo condicionamiento. Estás instalando un nuevo código. Y ese código, aunque invisible, empieza a escribir una vida distinta, desde dentro, desde lo más profundo de ti. 7 días pueden parecer poco tiempo. Pero en el lenguaje del subconsciente, 7 días de coherencia son suficientes para comenzar a reescribir una realidad. No desde la mente ansiosa que busca resultados inmediatos, sino desde la constancia silenciosa que moldea el campo cuántico día tras día. Cuando una palabra se convierte en parte de tu respiración diaria, de tu presencia emocional, de tu diálogo interno, empieza a emitir una señal sostenida. Y esa señal es lo que transforma. La neurociencia lo confirma. El cerebro necesita repetición para consolidar nuevas conexiones, pero no cualquier repetición. La repetición vacía, automática, no genera cambio. La repetición viva, cargada de intención, sí. Por eso, cuando una palabra es elegida con verdad y repetida con conciencia durante 7 días, algo comienza a cristalizar. No es magia, es neuroplasticidad, es biología vibracional en acción. En ese ciclo de 7 días, la palabra elegida se convierte en un marcador de identidad. No solo la nombras, la vives, la respiras, la atraviesas. Cada vez que la pronuncias, estás reafirmando una nueva versión de ti. Una versión que tal vez aún no se manifiesta plenamente en tu vida externa, pero que ya existe en tu frecuencia. Y es esa frecuencia la que, como un imán silencioso, empieza a atraer nuevas experiencias, nuevas percepciones, nuevas formas de estar. Hay historias reales que lo ilustran con fuerza. Una mujer que eligió la palabra merecimiento y la sostuvo durante 7 días. Al principio, la palabra le parecía ajena, incómoda incluso, pero al 4.º día comenzó a notarla en su respiración. Al 6.º, surgió una conversación inesperada sobre un proyecto antiguo. Al 7.º, recibió una propuesta laboral que jamás había considerado posible. No fue la palabra en sí la que trajo el cambio. Fue la frecuencia que ella misma cultivó al honrar esa palabra, día tras día, sin forzar, sin exigir, solo permaneciendo, porque eso es lo que hace la práctica. Te vuelve campo fértil, te vuelve canal disponible, te alinea con una nueva narrativa interna que ya no se basa en la repetición del pasado, sino en la elección del presente. Y cuando sostienes esa elección durante 7 días, estás enviando un mensaje claro al universo: esto es lo que ahora soy. Y el universo siempre responde a la coherencia. Entonces no subestimes lo pequeño, no subestimes lo simple. Una palabra, 7 días, una intención sostenida. Eso basta para comenzar a mover lo invisible, para comenzar a tejer
desde dentro, una realidad que resuene con tu verdad más profunda. En el camino de la transformación hay algo que puede pasar desapercibido, pero que tiene un peso profundo: el uso de palabras espirituales como máscaras. Palabras hermosas, sí. Palabras que parecen elevadas, sí, pero que a veces son elegidas por el ego para esconder lo que aún no ha sido sanado. Es una paradoja sutil, porque desde fuera todo parece estar en orden. Dices, gracias, confío, me entrego, pero dentro, el cuerpo grita lo contrario. Y ese desajuste, aunque no se vea, se siente. Muchas veces, sin querer, buscamos palabras que nos proyecten una imagen más luminosa de la que realmente estamos vibrando. No lo hacemos por maldad, sino por miedo. Miedo a mostrar la herida. Miedo a aceptar que todavía hay partes nuestras que dudan, que se quiebran, que no confían del todo. Y entonces, usamos palabras espirituales como escudos, como una forma de pertenecer a una idea de elevación, que en el fondo nos desconecta de lo que realmente somos en ese instante. Pero la espiritualidad auténtica no necesita perfección, necesita verdad. No reconoce las palabras vacías, por más bellas que sean. Reconoce la vibración, la honestidad emocional, el deseo sincero de evolucionar, aunque todavía haya sombras. Porque el campo cuántico responde a lo que vibra en coherencia, no a lo que aparenta. Gregg Braden y Bruce Lipton coinciden en esto. La biología no miente. El campo no miente. Si una palabra es usada para ocultar un patrón, ese patrón no se transforma, solo se desplaza, solo se encubre, pero sigue vibrando y sigue creando. Por eso el desafío es profundo. Mirar con compasión si la palabra que estás sosteniendo está siendo una puerta o un disfraz. A veces, la palabra más poderosa no es la que suena más elevada, sino la que resuena con tu estado presente. Tal vez no sea abundancia, sino aceptación. Tal vez no sea gratitud, sino permiso. Permiso para sentir, para no tener respuestas, para no saber. Porque desde ese lugar sincero se activa la verdadera vibración de cambio. No desde la exigencia espiritual, sino desde la humildad del alma. Y es allí donde empieza la verdadera sanación, cuando dejas de decir lo que deberías sentir y comienzas a decir lo que realmente estás listo para integrar. Aunque sea pequeño, aunque sea incómodo, porque lo real siempre transforma. Lo real siempre abre. Y una palabra real, aunque sea simple, tiene más poder que 1000 frases bonitas dichas para complacer al personaje espiritual que aprendiste a interpretar. Hay un momento del día en el que todo lo que vibra en ti se vuelve semilla fértil. Es ese instante íntimo en que el cuerpo se relaja, la mente comienza a soltarse y el alma se prepara para cruzar el umbral del sueño. Allí, justo antes de dormir, cuando ya no estás del todo despierto ni completamente dormido, el subconsciente abre su puerta más profunda, y todo lo que se pronuncia desde ese lugar entra directo al campo, sin filtros, sin resistencia, sin juicio. Bruce Lipton ha señalado que es en ese estado de ondas cerebrales teta, presente al quedarnos dormidos, donde el subconsciente se encuentra más receptivo a la reprogramación. Es en ese momento de silencio suave, de entrega sin esfuerzo, que las palabras adquieren un poder distinto, no por su forma, sino por la vibración con la que caen sobre el campo interno. Y si la última palabra del día nace de una frecuencia de amor, de calma, de verdad, esa será la vibración que moldeará la noche. El sueño no es solo descanso físico, es un tiempo sagrado de restauración energética, y todo lo que llevas contigo al dormir se amplifica, se imprime, se transforma en materia emocional. Por eso, el último pensamiento del día no es un cierre, es una siembra, y una palabra elegida con presencia en ese instante tiene el poder de instalarse en lo más hondo, de viajar por tus memorias celulares, de actuar como un susurro vibracional que sigue trabajando mientras tú duermes. No se trata de repetir una frase con esfuerzo.
No se trata de forzar la mente. Es más bien lo contrario, dejar que la palabra elegida se pose suavemente en tu conciencia, como una brisa, como un latido, sentirla sin empujarla, dejar que se convierta en el último sonido interno antes del silencio, y desde ese lugar permitir que el cuerpo descanse en su frecuencia. Es un acto pequeño, casi invisible, pero profundo. Elegir una sola palabra para cerrar el día es como poner una vela encendida en la oscuridad del inconsciente. Es un gesto de confianza hacia lo que estás cultivando, hacia lo que estás recordando, hacia lo que estás permitiendo nacer en ti. Y cada noche, al repetir ese ritual silencioso, estás enseñando a tu campo a sostener esa frecuencia incluso en el descanso. Estás sembrando presencia, incluso cuando todo parece detenerse. Y ese es uno de los actos más poderosos de la reprogramación vibracional. Dormir no desde el cansancio, sino desde la conciencia. Dormir no desde el ruido, sino desde la palabra que abraza, desde la palabra que guía, desde la palabra que, en silencio, sigue creando. Hay algo profundamente transformador en lo simple cuando es vivido con presencia. No se necesita un altar, no se necesita una ceremonia elaborada, solo hace falta un instante de verdad, una respiración sincera, una intención clara. Y una palabra elegida no desde la mente que calcula, sino desde el sentir que intuye. Porque cuando una palabra es elegida desde el corazón, se convierte en ritual. Y cuando ese ritual se repite con amor, se convierte en transformación. Al despertar antes de que el mundo te reclame, hay un espacio sagrado. Es un momento breve, pero lleno de poder. Ese instante donde aún no hay ruido, donde tu campo está limpio, donde tu alma aún recuerda lo que soñó. Allí, en ese umbral entre el descanso y la vigilia, puedes abrir el día con una palabra, no como mandato, sino como guía. No para repetir mecánicamente, sino para sentir su eco en el cuerpo, para dejar que ella te elija tanto como tú la eliges a ella. Respira con esa palabra, siente cómo entra con el aire, cómo recorre tu pecho, cómo vibra al ser pronunciada en silencio. Permite que se instale sin prisa, como quien planta una semilla y no exige que florezca de inmediato. La palabra es siembra. La vida se encarga del resto. A lo largo del día la palabra te acompañará, no como una consigna, sino como una compañía sutil. Tal vez aparezca en medio de una emoción intensa, tal vez regrese cuando te desconectes de ti, tal vez te sorprenda en un gesto cotidiano. No se trata de controlarla, sino de observarla, de dejar que ella te muestre qué partes de ti resuenan con su frecuencia y cuáles aún se resisten. Porque allí, en esa observación amorosa, ocurre la verdadera práctica, darte cuenta sin juzgar, sentir sin forzar, volver sin exigencia, y al llegar la noche, antes de cerrar los ojos, vuelve a ella, no como tarea, sino como refugio. Déjala reposar contigo en el pecho. Escucha si algo ha cambiado, si algo en tu energía se ha movido, si alguna emoción se suavizó, si algún pensamiento se volvió más claro. No busques resultados, solo registra, solo agradece. Solo honra el hecho de haber caminado un día entero acompañado por una intención viva. Bruce Lipton nos recuerda, no es magia, es biología. Greg Braden nos recuerda, no es solo pensamiento, es vibración. Y cuando ambos se alinean en lo cotidiano, cuando una práctica simple se convierte en parte de tu respiración, entonces sí, comienza el verdadero cambio. Una palabra por día, un corazón disponible, una conciencia despierta. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, estarás enseñando a tu cuerpo a habitar una nueva identidad, no desde la teoría, sino desde la experiencia, no desde el deseo, sino desde la vibración sostenida, porque la espiritualidad verdadera no está en lo extraordinario, está en lo constante, en lo que haces cada día con alma, con amor, con intención. Al final de todo este viaje silencioso,
Tal vez empieces a comprender algo que no viene de las palabras, sino de la vibración que se ha ido asentando en tu interior. Porque cada palabra sentida, cada intención sostenida, ha sido una forma de enseñarle a tu cuerpo a vivir desde otra frecuencia. No desde la urgencia de cambiar, sino desde la sabiduría de recordar. Recordar que no necesitas arreglarte, solo necesitas escucharte. No necesitas forzarte, solo necesitas honrar lo que vibra auténticamente en ti. Bruce Lipton lo expresa con claridad. Tu biología responde a la conversación interna que mantienes contigo todos los días. No se trata solo de pensamientos aislados, sino de la narrativa vibracional que repites sin darte cuenta. Gregg Braden lo confirma. La palabra cargada de intención es el primer código de creación. Lo que nombras con emoción se convierte en campo. Lo que sostienes con verdad se convierte en camino. Y tú, con una sola palabra por día, estás construyendo ese camino. Estás diciendo al universo, no desde la mente, sino desde la vibración: esto es lo que quiero habitar. Y el universo, como un eco consciente, responde. No porque premia ni castiga, sino porque resuena con lo que emites, porque es espejo, porque es campo inteligente, y tú eres parte de él. Quizás lo más transformador de esta práctica no sea lo que cambia afuera, sino lo que empieza a florecer dentro. Una nueva relación contigo, una nueva escucha, una nueva forma de estar presente, y desde ahí todo lo demás, las decisiones, los vínculos, los sueños, comienza a ordenarse desde una frecuencia más elevada, no desde la lucha, sino desde la coherencia. Este no es un camino de promesas vacías, es un proceso vivo, hecho de momentos pequeños, pero poderosos, de pausas, de elecciones conscientes, de silencios llenos de presencia, porque en el fondo tú no estás repitiendo palabras, estás esculpiendo significado, estás entrenando a tu alma para recordar su lenguaje original, estás reescribiendo tu identidad energética con compasión, con firmeza, con amor. Y si llegaste hasta aquí, si sentiste algo en lo profundo de tu pecho al recorrer estas palabras, tal vez ya lo intuyes. No se trata de hablarle al universo. Se trata de hablarte a ti mismo desde un lugar más sincero, de honrar una palabra por día como si fuera una promesa silenciosa, como si fuera una llama encendida, como si fuera el primer susurro de una nueva versión de ti, porque lo es. Porque tú ya estás vibrando distinto, porque la transformación ya comenzó,